Los quiero invitar a que nos acomodemos y conversemos un ratito de lo que Dios nos quiere hablar. Si algunos o algunos estuvieron la semana pasada, los niños pueden ir a sus clases. Pueden ahí ir a aprender también de Dios. Ya. Retomo. Como algunos recordarán, el domingo pasado estuvimos con Víctor. Estuvimos desarrollando lo que era la adoración. Para los que no lo saben, digamos, el grupo de adoración que canta en la segunda reunión es el mismo grupo que está en la primera reunión, ¿ya? Y se cantan normalmente las mismas canciones, las mismas adoraciones que se hacen en la primera reunión se hacen en la segunda reunión. Eso es un dato. Pero la semana pasada estábamos con Víctor, aquí en la adoración. Gracias, mi amor. Gracias, hermosa, como la mamá. Es mi hija, por si acaso. Estábamos y de repente yo abro los ojos y veo, de aquí se pueden ver las caras. Si uno presta atención, se pueden ver las caras de todos los que están acá. Aparte que están todos mirando así, igual que acá. Estamos todos mirando el centro, a alguien que está parado. Y yo vi diversas expresiones. Uno a veces cree que la cara no hace nada, que uno no ve la cara, pero la verdad es que la cara de uno dice mucho. Dice mucho cuando uno está así como medio enojado, o está concentrado, o estoy feliz, o estoy triste, o me está dando algo vuelta en la cabeza, nuestra cara lo ve. Nuestra cara lo refleja. Por eso mucha gente cuando dice, ¿estás enojado? No, dicen, bueno, avísale a tu cara. De ahí viene eso, porque la cara a veces dice cosas totalmente distintas de lo que nosotros estamos sintiendo. Y en ese momento yo empecé a pensar, y digo interpreté en realidad porque yo no sé lo que pasa en tu corazón, lo que estaba pasando en cada uno, por eso digo interpretar. Y habían algunas caras que eran como, gracias Señor porque puedo estar aquí, porque estoy contento, estoy alegre, así como una victoria que les desbordaba por todas partes. Feliz, estaba contento, como lo dijo recién Héctor, amén, y amén, y pónganle lo que le pongan por delante, amén, lo que fuera, amén. Claro, habían otros que decían, oh Señor, quiero sentirte, no me quiero parar de aquí sin sentirte. Eso es como necesidad, habían algunos que tenían cara de necesidad, no tener como aflicción, pero sí necesidad de estar, Señor, háblame. Pero habían otros que tenían una cara de cansancio, como, Señor, no puedo más, estoy cansado. Como anda un meme dando vueltas por ahí, era como escuchar decir, Señor, estoy cansado, Señor. No sé si lo han visto, escúchenlo. Pero había cansancio, también se reflejaba cansancio. Y habían otros que tenían cara de, Señor, sálvame. Como yo me imagino que puede haber sido la cara que tenía Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar, después que le dijo a Jesús, ya, yo voy, quiero ir contigo, caminó y se empezó a hundir. Esa cara. Pero el cómo llegamos a esta altura del año, tanto física como espiritualmente, es algo que me vino dando vueltas toda la semana. Es cómo nos encontramos, si estamos muy cansados, si estamos afligidos, a lo mejor estamos bien. Pero es algo que da vuelta. Y yo decía, Señor, ¿hay que hablar de esto? Y lo que sentí era que sí. Y se me vinieron dos palabras. Y a los que estuvieron en la primera reunión, se van a dar cuenta. Y yo digo, Señor, cuando Dios habla, habla y uno se da cuenta. Lo primero que me vino a la cabeza es, no des por vencido este año 2023. No lo des por perdido. Y el otro concepto fue la última milla. Así, tal cual. Y yo digo, ¿por qué? Porque fue una de las cosas que Dios también trató en la primera reunión. Este concepto de la última milla, de la milla adicional.
Y yo no tenía idea, porque de hecho no he conversado, no hemos conversado con el pastor Luis, quien estuvo a cargo de la primera predicación. Entonces dije, gracias Señor, porque algo quieres hablar de eso. Porque si tanto en la primera reunión como en esta segunda reunión Dios nos habla de esto, es porque algo necesitamos escuchar. Entonces, teniendo eso en mente, quiero invitarlos a leer en Éxodo capítulo 14, los versículos 15 al 20. Vamos a leer, yo tengo la Biblia de las Américas, la versión, y dice el verso 15. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos, se adelantó, delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Y también quiero invitarlos a leer Isaías capítulo 40, los versos 28 al 31. Y dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Quiero invitarlos a que oremos para que Dios sea quien nos hable y nos siga hablando. Señor, en esta hora vamos delante de tu presencia a través de Jesús, Señor, recurriendo y recordando todas las promesas que tú tienes para nosotros en tu palabra, Señor. Y por eso queremos pedirte a través de Jesús que tú nos hables en esta mañana, Señor. No queremos escuchar palabras de hombre, Señor. No queremos escuchar lo mucho, poco, nada que yo pueda haber entendido, Señor. Sino que queremos escuchar lo que tú quieres hablarnos, Señor. Permítenos en esta mañana entender el mensaje que quieres que cada uno entienda, Señor. Ayúdanos, Señor, para recibir tu palabra, para colocarla en nuestros corazones, Señor, y también para ponerla por práctica, Señor, para que podamos seguir creciendo, seguir aprendiendo de ti. Gracias, Señor, por lo que ya has hablado en más de algún corazón a través de la adoración. Señor, y porque vas a seguir hablándonos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo una vez más venga a este lugar, Señor, Señor, y declaramos que necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de tu Espíritu Santo tocando y golpeando quizás en más de alguno en nuestros corazones. Gracias, Dios mío, por todo en el nombre de Jesús. Amén. En relación a lo que partimos conversando, quizás este año 2023, para alguno o para más de alguno, ha sido un año sin mayores sobresaltos. Quizás para más de alguno, quizás ha sido un año
fácil, que no ha tenido mayores complicaciones, y es válido. Quizás más de alguno en su vida ha sentido que su año ha sido un año parejo, un año bueno, y es súper válido. Y cuando eso nos pasa, nosotros tenemos muchas ganas de decir, gloria a Dios porque ha sido un muy buen año. Eso es como fácil, es súper... Nosotros a veces sentimos que los años son así, que el periodo pasa, y es válido, está súper bien. No todos tenemos que pasar algo malo para sentir que es un año que valió la pena. Si tú estás en tu vida y sientes que el año ha sido así, bien, qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero hay muchos otros, y antes de eso, quizás podemos decir lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, el verso 12 y el 13, cuando dice: de ti procede la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Reconocemos que Dios ha estado a nuestro lado, reconocemos que Dios ha hecho de este año un año extraordinario, un año muy bueno. No hemos tenido mayores saltos. Gloria a Dios por ello. Y es bueno y es legítimo. No tengo por qué sentirme mal si veo que ha sido un año así. Pero quizás para muchos otros el año no ha sido fácil. Al revés, podríamos decir, o si lo queremos expresar, ha sido un año no fácil, difícil, complicado. Quizás para más de alguno pensamos o no nos imaginamos que este año podía tener ciertas situaciones especiales. Por ejemplo, yo nunca me imaginé que este año iban a operar a la Romy y que iba a ser una operación compleja. Y no, así como en el caso nuestro, puede que hayan pasado diversas situaciones sorpresivas. Y a veces esas situaciones sorpresivas no han sido muy agradables. O a veces esperábamos que no pasaran ciertas cosas, pero pasaron igual. Y cuando pasan estas cosas, se nos hace difícil decir gloria a Dios por ello. Se nos hace difícil levantar las manos y glorificar a Dios porque sentimos peso. Porque normalmente nos empezamos a mirar a nosotros mismos y reconocemos nuestra humanidad, nos sentimos débiles y se hace sumamente difícil reconocer que Dios también está ahí y que eso es algo que quizás también debemos tratar. ¿A qué voy con esto? Cuando estamos pasando momentos difíciles y haciéndonos un análisis, ¿ya? La idea no es que me digan sí o no, sino que pensémoslo todos nosotros mismos. Cuando hemos estado en esta situación difícil, hemos podido ver, hemos podido sentir, hemos tenido la sensibilidad suficiente para darnos cuenta de que la mano de Dios ahí está. ¿Nos hemos dado cuenta? Solamente medítenlo cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros pensemos si es así o no. ¿Ya? No es una expresión de condenación. Si yo pienso y digo, chuta, yo no he sentido que Dios ha estado conmigo. Ok, no vamos a condenar a nadie. Solamente la idea es llevarnos a eso. Por ahora, es tu conversación con Dios. En definitiva, pensémoslo así, cuando uno busca ejemplos en la Biblia de quien estuvo pasando un momento malo y logró así y todo estar en la presencia de Dios o logró reconocer la grandeza de Dios, fue Job. Por ejemplo, cuando vemos en Job capítulo 12, el verso 9 al 15, dice: ¿quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. ¿No distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? Y en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. En él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. He aquí, él derriba y no se puede reedificar. Aprisiona a un hombre y no hay liberación.
He aquí, Él retiene las aguas y todo se seca, y las envía e inundan la tierra. Solo pensémoslo. Si quieres, cierra tus ojos, conversa con papá y sincérate con él. En este momento estás tú y Dios solamente. No vamos a investigar sí o no, si llegaste a sentir eso o no. Pasamos un momento difícil, vi y reconocí que Dios estaba ahí o no. No me digas sí ni no, no muevas la cabeza ni no. Simplemente es tu conversación, tu momento con Dios. Ahora, ahí quizás nos podemos detener un poquito en hablar en nuestra relación con Dios en términos de la sinceridad que debiéramos tener con Dios. Muchas veces pensamos en Dios como el ser supremo que Él es. Pensamos en Él como el creador de todas las cosas. Pensamos en su poder, en que Él hace así y se acaba la tierra. En que, como dicen los científicos, si la tierra estuviese 1 grado o 2 grados de inclinación más, se perdería su órbita, se muere o no sé cuántas cosas más pasan. Si estuviésemos un poquito más cerca del Sol nos freímos, si estamos un poquito más lejos nos congelamos. Pero Dios, que es todopoderoso, Él ordenó todo y aquí estamos. Y nosotros nos damos cuenta de eso, pero a veces nos quedamos con esa imagen del Padre, del Creador, pero se nos olvida que ese Padre Creador también es nuestro papá. Y yo no sé, pero yo a mi papá lo abrazo, lo trato, no me ha sido fácil, ¿ya? Pero lo hago y confío en Él, con Él hablo, converso. Y hay un trato, hay una relación de cercanía. Y Dios nos dice que Él no es nuestro papá. Entonces, quizás debiéramos un poquito cultivar esa sinceridad que Dios nos pide. Porque, y aquí voy a escribir algo que estaba pensando, que a veces nos cuesta darnos cuenta que el Señor Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, por cuya voluntad son, subsisten y persisten todas las cosas, Él nos ama. Y Él es nuestro papá, nuestro creador, y como tal sabe perfectamente cómo somos. Hay muchos que decimos, si Dios sabe lo que me pasa, ¿para qué se lo voy a decir? Precisamente por eso. Porque como dicen por ahí los expertos, el lenguaje construye realidad. A veces Dios, que nos conoce y sabe lo que nos pasa, está esperando que se lo digamos, no porque Él quiera entender lo que nos pasa, sino que al revés, para que nosotros nos demos cuenta de lo que nos está pasando. Como dicen los profesores, a mí me lo enseñaron en la universidad, pero también hoy en día es algo que es muy cierto, y de ahí que viene mucho la sabiduría y el entendimiento que tienen los profesores, no porque expliquen algo todo el tiempo y se lo saben de memoria, no, sino porque tienen la capacidad de explicar eso. Cuando yo soy capaz de explicar algo es porque ya lo domino. Cuando viene mi hijo, que está estudiando ingeniería física y sale con unos teoremas, le digo, explícamelo en fácil. Y la verdad es que a veces lo entiendo y digo, bien, se sabe la materia. Se sabe la materia porque a veces lo entiendo. Le digo, otras veces le tengo que decir, suena bonito, pero bien, ¿ya? Pero eso revela la capacidad de entender. Entonces nosotros como seres humanos, Dios a veces quiere que hagamos lo mismo. No porque Él no conozca tus problemas, no porque Él no sepa lo que a mí me está complicando, sino que yo tengo que darme cuenta de cuál es mi problema. Porque a través de este expresar, e incluso si no sé lo que me está pasando, se lo puedo decir a Dios. Señor, sabes que estoy desanimado, no tengo idea de lo que me pasa. No sé qué es lo que me está pasando, no sé qué me sucede. Y Dios, en su infinito amor,
te va a llevar por el camino hasta que te des cuenta de lo que efectivamente te está pasando. Pero ¿cómo voy a lograr eso? A través, y vamos de nuevo, ¿dónde está el letrerito? Bondad amorosa, acá. Valoramos la intimidad con Dios. Es algo que hemos hablado mucho. ¿Y cómo voy a lograr conocer a Dios? ¿Cómo voy a lograr cultivar esta relación si no tengo eso? De ahí es la importancia de cultivar la intimidad con Dios. Lograr la sinceridad que tenemos o que deseamos o que debiéramos tener con Él. Y aunque eso signifique en muchas ocasiones reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos al rey David o hemos escuchado del rey David? El rey David, un hombre poderoso, alguien que parte la historia, se enfrenta con un gigantón dentro de sus principales héroes. Pero David, con toda su grandeza, también cometió errores. Si vemos en 2 de Samuel, capítulo 11, los versos del 1 al 27, se relata la historia de David con Betsabé, ¿cierto? A quien él observa desde un terrado, como puede decir algunas versiones de la Biblia, y vio que era hermosa. La manda a buscar y el perla durmió con ella. Y ella se embarazó. Pequeño gran detalle, era una mujer casada. ¿Cierto? Luego vemos, más encima, si seguimos viendo, luego vemos cómo David trata de enmendar este error. ¿Qué es lo que hace? Manda a buscar al esposo de ella, lo trae desde el frente de batalla, le dice, oye, estáis muy cansado, ándate para tu casa a descansar. Anda. Y él, como hombre fiel, a su rey le dice, no, duerme afuera, duerme con los siervos. Él no va a su casa. ¿Qué termina haciendo David? Urge un plan para que él muera. Da la orden de que vayan al frente donde la pelea estaba feroz, retrocedan y lo dejen solo. ¿Qué tenía que pasar? Murió. Estamos hablando del rey David. Un hombre que ocupó tal lugar en la historia y en la misma palabra de Dios que Jesús se le llamaba hijo de David. Es un contrasentido, o sea, una persona que es capaz de hacer esto, ¿ya? Que le digan hijo a Jesús, hijo de David. Pero ¿qué particularidad tenía? Lo vemos en el capítulo siguiente, en 2 de Samuel, en el 12, en los versos 7 al 12, cuando David es visitado por el profeta Natán y es confrontado por su pecado. Y vemos especialmente en el verso 9. Jorge, porfa, si puedes poner el verso 9. El 9 al 13. Dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y los has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Ahí está la diferencia. El reconocer, el cultivar esta relación con Dios, el tener una relación con Dios que nos permita decirle, Señor, me equivoqué, pequé, aunque yo me ponga colorado, aunque yo esté con Dios y le tenga que decir algo que me incomoda mucho.
sino que llegar a este nivel de sinceridad con Dios y decir, Señor, perdóname, pequé. Después incluso, si vamos a la misma Biblia, nos damos cuenta, en el Salmo 51, que se atribuye también a David, que escribió después de esto, de este hecho, dice, el Salmo 51 de los versos 1 al 4, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Él reconoce sus faltas, reconoce sus pecados. Y Dios, como dijimos ahí, Dios dice que lo había perdonado. Y después nos damos cuenta de que por esto no deja de ser quien era, sigue siendo el rey David. Incluso en algunas partes de la Biblia nos habla de un corazón como el del rey David, ¿cierto? Llegó a ocupar tal lugar que a Jesús, el Hijo de Dios, como hemos dicho en muchas ocasiones, el ser más perfecto que pudo pisar la tierra, se le decía Hijo de David, hijo de este rey, que cometió un error como cualquiera de nosotros, pero le pidió perdón a Dios. Tenía esa relación con Dios, tenía esa sinceridad de la que estamos hablando con Dios. La cultivaba. Entonces, retomemos un poco esto de este análisis para ver si tenemos la capacidad de sentir a Dios cuando estamos pasando por momentos complejos. Nos resulta difícil en muchas ocasiones darnos cuenta que Dios está ahí. No es fácil darse cuenta de que Dios está con nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles, especialmente que son cuando hay momentos que pasamos por nuestra propia porfía, por nuestra obstinación, estamos pegados con una idea y a veces en la búsqueda de esa idea nos perdemos un poco y empezamos a pasar situaciones complejas, momentos malos. Pero hay que recordar que Dios siempre está con nosotros. A veces yo creo que Dios a veces, tengo la fe de que Dios siempre está con nosotros. Solo que a veces no lo sentimos porque Dios está al lado nuestro y nos está mirando cómo estamos obstinados con ciertas cosas, cómo estamos clavados con ciertas ideas, cómo hay cosas que nos pasan y nos pasan de nuevo, pero Él está al lado y nos mira con infinita paciencia. Y se preguntará, ¿cuándo vamos a aprender? La palabra de Dios dice en Hebreos 13:15, sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Aquí hablaba ciertamente de las cosas que tenemos, pero la palabra de Dios se cumple y siempre se ha cumplido, y ahí dice bien clarito, nunca te dejaré ni te desampararé. O sea, ¿dónde está el problema? Quizás es mi sensación. Yo a lo mejor estoy haciendo algo que puede ser incorrecto ante los ojos de Dios. A lo mejor me está pasando algo que yo puedo decir, no, Dios no está conmigo. No, acuérdate, Dios está contigo, no te ha dejado. No te ha dejado, está ahí. No, acuérdate de esto, nunca te dejaré ni te desampararé. Quizás lo que Dios está haciendo es esperando que tú te acuerdes que Él está al lado tuyo. Él está ahí con infinita bondad, con infinita paciencia, tratando o esperando que digas, ya, le voy a pedir a Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos un problema determinado, una situación puntual o quizás en muchas ocasiones reiterativa? No es la primera vez que tenemos un problema de determinadas características. Ejemplo, no es la primera vez que no puedo llegar a fin de mes con mi sueldo. No es la primera vez que discuto con mi vecina. No es la primera vez que discuto con un familiar.
Pero ¿cuántas veces que he enfrentado ese problema he orado a Dios? ¿Cuántas veces que he tenido ese problema le he dicho, Señor, hazte cargo tú? Ahí, y retomando cuando las cosas no suceden y Dios está ahí, el cómo podemos verlo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de las cosas que pasan, que aparentemente no son buenas, no son positivas, pero Dios las toma de tal forma que terminan siendo algo grande, algo poderoso. Si pensamos en Moisés, por ejemplo, en Éxodo 2, cuando nos relata y dice que él un día salió, yo creo que cuando salió a ver a sus hermanos de Israel, no salió pensando, hoy día voy a matar a un egipcio. Tengo ganas de matar a un egipcio. No salió así. Fue una circunstancia que se dio, como dice Éxodo 2, el versos 11 y 12. Lo dio, lo pasó. Quizás en un momento de arrebato sintió mucha rabia, llegó y lo hizo, no pudo evitarlo, vamos a decir en términos humanos. Y sucedió, como dice ahí, el anterior, porfa, el 11. Aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió donde sus hermanos y vio duros trabajos y vio a un hombre egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Yo creo que cuando él salió de su casa, no estaba pensando en matar a nadie. Pasó, sucedió. ¿Y qué significó? Un vuelco en su vida. Dejó de ser, a raíz de esto, él arrancó, dejó de ser el príncipe que era en Egipto, digámoslo, donde él estaba en Egipto, y huyó. Y huyó y estuvo mucho tiempo, y sabemos, y cuando empezamos a leer la historia, después se encuentra con quien iba a ser su esposa, su suegro. Dios le dio, lo fue llevando por estos caminos. Después Dios se dio a conocer y sabemos todo lo que pasa después con Moisés. Dios lo utiliza de tal forma que lo usa para sacar a Israel de la esclavitud. Pero él partió así, pasó por esta situación. ¿Tuvo que pasar? No lo sé. No lo sé. La Biblia nos relata lo que pasó, lo que fue. A lo mejor Dios tenía otros planes, ¿cómo iba a ser esto? No lo sabemos. ¿Ya? Pero la Biblia nos relata lo que sí pasó. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo a veces las cosas que nos pasan, que son como parten siendo difíciles, Dios las toma y hace algo grande. Por ejemplo, con Elías, como sale en Primera de Reyes, verso 9, cuando, bueno, según el orden de la Biblia, unos capítulos después que él había muerto a 450 profetas de Baal, que hicieron el holocausto, que les dijo, oye, llamen a su Dios, a lo mejor está durmiendo, una muestra de poder, del gran poder de Dios. Elías viene, ora y dice, gracias Señor, porque siempre me responde, y cayó fuego del cielo, lamió el agua, secó todo, para demostrar que Dios, que nuestro Dios, era el Dios real, por sobre este Dios Baal. Pero aquí tenemos a Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, que se fue a esconder. Se fue a esconder porque lo querían matar. No vamos a centrarnos en este momento en el por qué se fue a esconder, si fue bueno o fue malo. No, él se fue a esconder. Huyó y su angustia, o vamos a decir, no sé si angustia, o la situación que él estaba viviendo, lo llevó a decir que ya que estaba cansado, que no quería más guerra, no quería pelear más. Incluso pidió morir, como dice en Primera de Reyes 19:4. Pero Dios en su infinito amor, dice el mismo relato, que puso ángeles, un ángel que le mostró, le dio comida, lo preparó para una travesía de 40 días, por algo, nuevamente, algo negativo que podríamos calificar que pasó. Pero Dios estaba ahí. Y fue de tal forma que este viaje de 40 días, Dios, o termina este viaje y Dios lo utiliza para ungir a 2 reyes y además ungir al profeta Eliseo, al que iba a ser su sucesor.
O sea, nuevamente tenemos una situación que parte siendo negativa, pero que Dios la toma, la cambia y la lleva a algo positivo. Volviendo al ejemplo anterior, el mismo David, después que reconoce su pecado, que ya hace de Betsabé su mujer, tienen un hijo. ¿Y quién era este hijo? Salomón. ¿Le suena? Otro rey. Un rey reconocido por ser sabio. Pero, en definitiva, ¿cuál es la idea? Que pensemos que en muchas ocasiones, cuando estamos pasando situaciones negativas, cuando estamos pasando cosas que nos bajan, que bajan nuestro ánimo, que digan, que nos decimos, chuta, ¿por qué estoy pasando esto? Tengamos la sinceridad, la confianza para conversar con Dios. Porque si estamos pasando algo, porque yo soy porfiado, porque yo soy el tosudo, porque yo estoy con una idea fija, en esta intimidad con Dios, puedo planteárselo a papá y decirle, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y Dios, que es tu papá, te va a explicar por qué. Y te va a llevar a salir de ahí. Porque Dios, como buen papá, no va a dejar que estés ahí pegándote, golpeándote solo, sino que te va a mostrar el camino y te va a decir qué es lo que debes hacer, qué es lo que tienes que corregir. Y si lo que estás pasando tiene otra meta, otro objetivo, Dios también te lo va a decir. Te va a dar la fuerza para salir adelante. Te va a decir, dale, aguanta un poquito más. Y de aquí viene esto de no des por vencido el año 2023. No sé lo que te está pasando. No sé lo que hay en tu vida. No sé si estás sintiendo que este año ya pasó y yo no lo logré nuevamente. No lo obtuve nuevamente. No sé qué. Pero sí sé que Dios te dice en esta mañana, no des por vencido este año. No pierdas este año. Sigue esforzándote. Dios está contigo. Recuerda que Él está ahí al lado tuyo. A lo mejor está esperando que converses con Él, que te sinceres con Él. Porque insisto, Él es nuestro papá. Es una conversación, una relación que debemos cultivar con Él. Tenemos una gran ventaja, que es que tenemos al Espíritu Santo, que como todos sabemos y como es nuestra creencia, forma parte de esta Trinidad junto con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos plantearnos a Él, conversar, sincerarnos. No tengas vergüenza de lo que te está pasando. Ahí nos pasaba con Víctor, conversábamos en la adoración de la semana pasada. Hay momentos en que uno cree que las cosas que te están pasando solo a ti. A lo mejor yo estoy sintiéndome confundido. Yo soy el único que se ha confundido en estas situaciones. Yo soy el único quizás, o yo puedo pensar, o estoy pensando que soy el único que ha tenido dudas, del tipo que sea. Pero la semana pasada, cuando estábamos en una adoración, decía, en las tormentas de dudas y temor. Y es una adoración que yo no escribí. Por lo tanto, alguien más la escribió y por lógica, si la escribió también es porque lo sintió, porque se planteó en un escenario donde sí tenía, donde habían dudas, donde había temor. ¿Qué es lo que me revela eso? Que eso que estoy sintiendo yo, alguien más lo sintió. Y Dios estuvo ahí. Dios no se achicó ni lo dejó solo, sino que estuvo presente ahí. Y eso también revela, y entre paréntesis, nos revela, y llegábamos a esa convicción, de que también por eso es importante que participemos, que vengas a la casa de Dios, que vengas a conversar aquí y vengas a adorar a Dios a este lugar, que tengas una relación también con tus hermanos, porque ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a entender? ¿Cómo vas a
¿Cómo podrías darte cuenta de que eso que te está pasando a ti también le pasa a los demás? ¿Cómo puedes darte cuenta de que eso que sientes tú también lo sintió otro? A través del intercambio de experiencias. Tú puedes decirle, me está pasando esto. Y quizás tu amigo, tu hermano que está a tu lado te va a decir, mira, a mí me pasó algo similar y lo hice así. Y lo hice acá. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Bueno, participemos, vengamos, estemos aquí. Quizás en mi casa Dios también me lo puede decir. Pero este es un medio que Dios también tiene para que nosotros podamos intercambiar nuestras experiencias. Entonces, no perdamos de vista esto, que aquello que estemos pasando, lo pasemos tomado de Dios, que lo conversemos con Dios. Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a llevar, Él nos va a ayudar para correr esta última milla, vamos a llamar. En la mañana Dios nos hablaba de la milla adicional. Aquí vamos a hablar de la última milla. Es un concepto que hoy día se usa mucho, tiene poca relación con esto, pero entre paréntesis, cuando hablamos o ustedes lean de la última milla, es un concepto que se usa en marketing, que tiene que ver con este esfuerzo adicional para que cuando alguien compre un producto, le llegue al consumidor final. O sea, antiguamente uno compraba un producto y uno iba a buscar las cosas a la tienda, en el mejor de los casos. Hoy día no, se lo van a dejar. El delivery, entre comillas. Eso se conoce como última milla. Pero en el caso nuestro, tiene más que ver con este esfuerzo adicional. Estamos todos cansados, todos tenemos un año de trabajo encima. En nuestro país especialmente no se acostumbra a salir de vacaciones entre medio. A todos nos gusta juntar las vacaciones para llegar al verano. Entonces tenemos esta costumbre de llegar, de esforzarnos, de estar ahí y llegar apenas a fin de año. Y eso nos empieza a pasar la cuenta. Nos ponemos más irritables, nos empezamos a enojar con todo, se nos hace más difícil llevar nuestra vida diaria. Y en esta vida espiritual también se nos hace más complejo. Pero aquí es donde tenemos que, nuevamente, este es otro aspecto en realidad, en el que tenemos que tomarnos de Dios, tenemos que aferrarnos a Él. Cuando ya decimos, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ya no doy más, y uno generalmente, y en esto es un error que todos cometemos, tratamos de sacar las cosas adelante, tratamos de llevar nosotros nuestra carga, y se nos olvida que alguien nos dijo, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Y nosotros insistimos y decimos, pero ¿cómo voy a molestar a Dios con esto? Una enseñanza muy grande y que me llamó mucho la atención, que la recibí de nuestro pastor Juan Carlos, que él tiene la costumbre y dice, a Dios le encanta que dependamos de Él. A Dios le encanta que recurramos a Él. Y es verdad. Si uno se pone a pensar, ¿en qué momento Dios te dijo, no, yo no te voy a llevar eso? ¿No? Dios no te dice eso. Te dice, echa sobre mí tu carga, yo te la llevaré. O sea, Dios está esperando que dependamos a cada rato de Él. El mundo, el común de las personas, y a todos nos han enseñado de que tenemos que ser independientes, de que tenemos que aprender a llevar esta vida en forma independiente, sin depender de nadie. Bueno, de nadie, pero no de Dios. Al contrario, que tu dependencia sea 100% de Dios, porque Él te conoce mejor que nadie, incluso mejor que tú a ti mismo. Él sabe dónde están tus debilidades, Él sabe dónde flaqueas, Él sabe lo que te hace falta. Entonces, si tienes que depender de algo o de alguien, que sea de Él, porque Él te va a ayudar. Y si hay algo que tratar, lo va a tratar contigo. Si hay algo que trabajar, que mejorar en ti, Él lo va a hacer contigo. Por ende, si tienes que tener alguna independencia, que sea de Dios. No esperemos a llegar al, ya Señor, ya no doy más, encárgate tú. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Con un problema,
Señor, yo ya busqué la solución por mí, encárgate tú. ¿Y por qué no partimos al revés? ¿Por qué no partimos diciéndole, Señor, tengo este problema, encárgate tú? ¿Ah? Como dice el video, era un meme. Soy hijo de Dios, Él verá lo que hace conmigo. Y es cierto. Yo soy hijo de Dios. Ustedes también. Somos hijos de Dios. ¿Por qué entonces tratamos de solucionar las cosas con nuestros propios medios? Si nuestra vida depende de Dios, nuestra vida también está o debiera estar guiada por Dios. Debiésemos dejarnos guiar por Dios. No esperemos hasta ya no puedo más. A ti te dejo las cosas. Cuando Dios toma las cosas, cuando asumimos que Dios tiene el control de todo, siempre Él va a hacer lo mejor para nosotros. Quizás nos va a costar entender las cosas que pasan. Quizás nos va a costar entender aquello que nos esté sucediendo, pero a la larga siempre va a ser mejor. Porque, como dijo alguien por ahí, Dios ve la foto completa. Nosotros no tenemos la capacidad para ver más allá de nuestras narices, como dicen, se usa mucho el concepto en otro lenguaje. Pero Dios sí ve la foto completa. Él sabe lo que va a pasar mañana, pasado mañana, en un año más, en 2 años más, o en mucho tiempo más. Por lo tanto, Él puede estar haciendo algo para prepararnos para enfrentar ese día. En ese momento, nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando llegue, ahí vamos a decir, sí, en realidad para esto era lo que estábamos pasando. Para esto era lo que Dios me estaba preparando. Y siempre es bueno, siempre es bueno. Y cuando Dios toma las cosas, Él hace cosas maravillosas. Aquí nos pasó una experiencia y yo pedí el permiso respectivo a una de mis hijas para contar esta experiencia. Estaba terminando el colegio, sacándose la mugre estudiando, pero llegó a una prueba donde literalmente no cachó nada. Me dijo, ¿tú conoces esto? No tengo idea, le dije, no sé lo que son. Ya, se desapareció. A la hora después dijo, me rindo. Ya me convencí que mañana me va a ir mal, que me voy a sacar un rojo. Ok, hija, tranquila. Nuestra política siempre ha sido con Maru de decir, ok, es una nota, la nota no te hace mejor ni peor persona. El mundo no se acaba si te sacas un rojo. Hay que estudiar, sí, totalmente de acuerdo. Pero no se te va a cambiar el mundo ni el planeta por sacarte un rojo. Más si ya pusiste tu esfuerzo y seguiste sin entender, ok, a la vuelta seguimos estudiando. Listo, tranquila. Pero ella dijo, Señor, encárgate tú. Ella misma reconoció que se había pasado toda la noche orando. El día siguiente dio la prueba. La prueba tenía 48 puntos. Adivinen cuántos puntos se sacó. 49 de 48 puntos. ¿Y por qué? Nosotros lo primero que le dijimos, viste, cuando Dios toma las cosas, las hace bien y para beneficio nuestro. Estamos hablando de una nota, quieres hablar de un auto, quieres hablar de una casa, quieres hablar de un cambio en tu vida, lo que sea, ese Dios que da 7,1 también te puede dar lo que tú necesitas. Y lo va a hacer. El tema es, ¿se lo pedí a Dios? Le dije, Señor, hazte cargo tú. Le dije yo, Señor, necesito tu fuerza para terminar este año. Señor, necesito tu fuerza y tu guía para salir de este problema. ¿Se lo dije o no se lo dije? Eso lo sabes tú. Solamente tú lo sabes. Tú eres el único que sabe si esa oración existió o no existió. E inclusive si existió, fue sincera. Y le entregaste efectivamente tu problema a Dios. Y con esto quiero hacer esta invitación. Insisto, para todos ha sido un año difícil. La gran mayoría quizás ha tenido un año difícil, un año complejo, un año agotador, como sea. En esta hora te quiero invitar que si es así, te levantes de tu asiento
pases aquí adelante y le pidamos entre todos a Dios que nos dé la fuerza. Sabemos que Dios está aquí. La palabra de Dios nos dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí, ¿cierto? Aquí no estamos reunidos en el nombre de otro que no sea Dios. Estamos reunidos aquí para adorar a Dios. Por lo tanto, su Espíritu Santo está aquí. Y te está dando la oportunidad. Insisto, si tú sientes que de alguna forma Dios te ha hablado a través de esto, si estás cansado, si no tienes la fuerza para terminar este año, te invito a que pases aquí adelante para que podamos orar, para que podamos pedirle a Dios la fuerza que necesitas, la solución quizás de tu problema. Dios sabe lo que tú necesitas, yo no lo conozco, pero Él sí. Si es así, te invito a que pases, para que como familia que somos, dice ahí, somos familia, para que como esa familia podamos orar. Que Dios mediante cada uno de nosotros tenga una hermosa semana, que tengan unas lindas jornadas en todos estos días y que el Espíritu de Dios nos esté acompañando como siempre y nos esté guiando, ¿no? Y nos vemos la próxima semana.